Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder y hoy con muchos datos. Un saludo a la gente que nos ve por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Vamos a hablar de los resultados electorales de la consulta del pacto con una lupa a los datos municipales para entender dónde están las debilidades y las fortalezas de esta consulta de la izquierda. Hoy estamos desde la redacción. Pablo Manrique es periodista de datos en La Silla Vacía, cubre el poder económico y también hace parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial, economista de la Universidad Javeriana. ¿Qué más, Pablo? Bien, feliz de estar acá. Y entonces usted nos ayudó a desmenuzar los datos de la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico. Publicamos esta historia. Tres mapas para desmenuzar los votos de la consulta del pacto. Tres mapas y 6 gráficas y 257 párrafos. Pero a ver, y entonces como yo quiero como decirle a la gente, seguimos mirando las consultas del pacto, no es solamente para entender por qué le fue bien o no a la izquierda, sino que esto envía señales para todo el mundo político, ¿no? Y conseguimos los datos municipalizados que no estaban en la entrega de resultados iniciales y ahí es donde usted hizo su magia. Sí, ahí no era solo mirar el por qué ganó el pacto y cómo, que también es mucho, pero también esto es como un proxy, se llama en el mundo de la economía, que nos da como señales de cómo va a ser las elecciones, de cómo se van a mover. Y también estábamos diciendo el chiste, también de paso le ayudamos al comité del pacto a que miren cómo deberían Y a reorganizarse su competencia. y a su No, competencia. pero creo que todos están viendo porque la mirada municipal le da a uno realmente como una granularidad de las elecciones. Y lo permite cruzar con otros datos, que es lo que ya hicimos también. Claro, y permite atenuar una cosa que nosotros hemos viniendo, que hemos dicho acá, y es que la consulta fue un gran éxito, ¿no? Y sí, fue un gran éxito en la votación grande, pero cuando uno empieza a mirar el zoom in, encuentra varios puntos donde hay unas preguntas de si pueden sostener esa misma votación en marzo del 2026, dónde les va mejor y dónde les va peor. Sí, es un gran éxito lleno de pequeños éxitos y pequeños fracasos. Y grandes fracasos, diría yo. Creo que hay tres grandes fracasos: el fracaso de Bogotá, el fracaso de Cali y el fracaso de Medellín, que se van a ver muy chiquitos en este mapa. Entonces, esta es la mirada municipalizada de cómo le fue al pacto frente a su misma votación al Congreso en el 2022. ¿Por qué comparamos esas dos votaciones? Listo. Primero porque los números son parecidos, entonces nos deja una cosa que podría ser una crítica si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, con la consulta del pacto de presidencia que tuvo 5 millones, Sí. es, usted no puede comparar qué subió y qué bajó cuando los números son distintos. Acá como los números son parecidos, nos permite fácilmente hacer la comparación en términos del peso de cada uno. Y lo segundo es que como es cámara, pues nos deja ver cámara con cámara y Senado con Senado, entonces es mucho más fácil de comparar. De acuerdo, entonces vuelvo a ese mapa y entonces el verde, y entre más oscuro es el verde, es donde aumentó la votación frente a las elecciones al Congreso de hace casi 4 años, ¿no? Y eso indica, digamos, que la primera imagen es: el pacto logró crecer frente a su desempeño en las elecciones legislativas en una primaria, ¿no? Y eso habla de un poder electoral importante, sobre todo en la costa atlántica, sobre todo en el Andén Pacífico y en la Amazonía Orinoquía, Sí, ¿cierto? hay una cosa súper interesante que es, en todas las costas les va muy bien, hasta cierto punto que hay lugares donde crece 1200%. Otra vez, son municipios chiquitos donde votan siempre 10 personas y ya no votaron 10 sino 100, pero igual multiplicar por 10 la votación Sí. es una señal de que algo está pasando ahí. Pero eso tiene su contraposición. Sí, y entonces vuelvo a ese mapa ahí en la contraposición. Entonces, los rojos son pequeños, pero creo que hay que tomarlos muy en serio porque están en Cali, ¿no? Ahí se ve un rojito en el Valle del Cauca, en Antioquia y en Cundinamarca, Bogotá, que son las zonas más pobladas del país. Y por eso, entonces, yo le pedí que hiciera este mapa Sí. 3D. Entonces, ahí el mapa nos deja ver una cosa. El otro me lo coloreaba porcentualmente. Pero si uno mira, Bogotá varió 50%. Solo la varianza de 50% de Bogotá representa
muchísimos votos. Uno puede ver ahí en la gráfica que se está moviendo, entre más alto es más votos en términos absolutos tuvo el pacto, y uno ve que Bogotá, a pesar de que decreció en 50%, sigue siendo el lugar de donde el pacto saca más votos. Sí. Y en elecciones nacionales como Senado y Presidencia, pues no importa si yo bajé y subí en unos departamentos, porque esto no es Estados Unidos donde se vota por lugar, sino aquí lo que me importa es la cantidad de votos, así todos vengan de Bogotá. Claro. Entonces ahí uno ve Bogotá, esa torre altísima de votos, pero incluso siendo así de alta, fue la mitad de lo que sacó el pacto en las elecciones a la Cámara de hace 3 años y Sí, medio. en las elecciones a la Cámara de esa torre sería el doble de alta. Es decir, ese rojo que no era tan fuerte Sí. significa en verdad muchísimos votos para el pacto. Y entonces ahí va la discusión que es súper interesante, es el pacto se está concentrando en las periferias, ahorita vamos a ver razones de por qué en las periferias, pero a costa de perder figuras centrales, pues figuras en el centro, porque no tiene figuras importantes en Bogotá, Claro. y eso hace que pues se pierdan unas por otras, y uno podría decir esto va a ser un poquito feo, pero en términos electorales es más importante Bogotá que las periferias porque le da más votos a la gente. Y entonces, luego, entonces nos preguntamos, ya habíamos hecho, usted ya había hecho un artículo chévere que era cómo había cambiado la inversión regional del gobierno Petro, y entonces se había desconcentrado de las grandes ciudades y los departamentos más ricos y se había fraccionado en pequeños proyectos a lo largo de todo Colombia en un giro que fue pues un giro drástico a cómo se viene invirtiendo Colombia con muchos problemas, pero electoralmente digamos que lo que muestra esta regresión. Entonces, a ver, explíquela usted. Entonces, rápidamente, para no usar la palabra regresión, lo que encontramos es la relación en promedio. Ustedes ven ahí una línea punteada, esa línea punteada tiene una pendiente que me dice entre más cambia la inversión, cuánto aumentan los votos. Esto es estadísticamente significativo para el que sepa de economía. El p-valor es menor a 0.05, ya paro de hablar de estadística. Y ahora sí, lo que me importa es la pendiente, que ya sabiendo que es significativa, no, ahí vemos que en efecto los municipios donde más plata varió Petro, ese eje de abajo puede ser negativo o positivo porque es respecto a Santos. ¿Por qué no Duque? Porque a Duque le tocó la pandemia. Respecto a Santos, ¿cuánta plata invirtió más o menos en cada uno de los departamentos? Sí. Y uno ve que los departamentos donde más plata invirtió son también los departamentos donde más votos consiguió como porcentaje del censo de ese departamento. La relación, que es el número como interesante, es cada 10 mil millones de pesos que el gobierno aumentó de inversión en el departamento, se traducen en 4% más de votos de ese departamento, que es un montón en un país donde en muchos departamentos el porcentaje de votación es del 30%. Claro. Pero entonces, y en ese sentido, a ver, Juan Manuel Santos, que usted lo trae a cuento, decía famosamente que en la política el presupuesto, el amor se mide con presupuesto, ¿no? Y lo dijo desde Sagún, Córdoba, donde estaban sus aliados los ñoños y Musa Besaile, que luego terminaron en la cárcel, ¿no? Pero entonces el amor del gobierno Petro se ha difuminado por municipios pequeños a donde no llegaba la inversión estatal porque se concentraba como en grandes proyectos de infraestructura o de desarrollo en los departamentos más productivos. Pero al irse de esos departamentos más productivos, entonces empieza a perder el amor de Cali, de Bogotá, de Medellín. Sí. Y se gana el amor de la periferia. Y ahí hay una discusión que pasaba en esta otra nota que tú hablabas, y es inversión. Los críticos de esa inversión decían, eso no es inversión útil porque son muchos proyectos chiquitos, eso es mermelada, Sí. y nos auguraban estos resultados. En esa nota, José Linares, que fue director del DNP cuando Duque, y es experto en director de regiones del DNP, no del DNP cuando Duque, nos decía, eso puede ser formas de darle cariño a la gente Sí. para buscar votos, y un poquito eso es lo que terminó pasando. Claro. La otra cara de la moneda no es que esté comprando votos, es que la gente está agradecida de que el gobierno los está viendo Claro. por primera vez. Hay, en cambio, unos hallazgos que son, digamos que menos románticos en términos de presupuesto y son los de las maquinarias. Entonces sabíamos que la lista del pacto se conformó con grandes maquinarias de contratistas públicos, con la izquierda tradicional y con influencers. Pedro Flores, entonces fue el senador más votado del pacto, casi 180.000 votos. Y Pedro Flores tiene un tío político que es Euclides Torres, que es un gran contratista público que ha sido beneficiado con más contratos en el gobierno Petro luego de haber financiado la campaña Petro.
Pedro Flores, usted que hizo, ahí pongo la gráfica, entonces, esos municipios sin concesiones de Euclides Torres y municipios con concesiones de Euclides Torres. Entonces, Euclides Torres tiene muchas concesiones y hay unas que son nacionales. Entonces, ¿cuáles contamos? En las que tienen más importancia, en las que más hemos seguido en la silla. Las del alumbrado público. Las del alumbrado público. Acá reconocimiento a Ginette, que es la que hizo todo esto. Ginette Prieto, la directora de investigación de la silla. Ahí pasa una cosa muy chévere. Entonces, marcamos todos los municipios donde Euclides Torres tiene estas concesiones de alumbrado público, y lo que hicimos fue el promedio de participación electoral. Ese 30% significa que en promedio, donde Euclides Torres tiene, Pedro Flores tiene el 30% de la votación. Sí. En los otros tiene alrededor del 4 o 5%, y es decir, que se multiplica en casi 10. Acá hay una cosa muy importante. Esto sí significa que donde Euclides Torres tiene más concesiones, Pedro Flores tiene más votos, pero también hay una cosa, que es que hay un municipio de donde Pedro Flores viene y donde Euclides Torres tiene concesiones, que uno podría decir, eso me ensucia el análisis, que es Puerto Colombia. Sí. Pero si uno saca Puerto Colombia, esa diferencia todavía se mantiene. Entonces es importante decir eso. Okay. Entonces ahí lo que muestran es, claramente hay un control. Uno no puede decir causalidad, como que causa... Sí, que Euclides Torres tenga control, causa los votos, pero no puede decir que hay una cosa que tienen en común, que puede ser que pues ambos tienen el control sobre las mismas regiones. Esto sucede también cuando hay aliados políticos del gobierno. Entonces miramos cuáles son los gobernadores que llegaron o con el logo del pacto o con logos de partidos cercanos al pacto. Y hay también una gran correlación, es decir, los mandatarios locales son influyentes en las elecciones nacionales, lo serán en las elecciones del 2026 y lo fueron en las elecciones del pacto histórico. Esta no es una izquierda solo de opinión, es una izquierda de estructura y de maquinaria que involucra obviamente presupuesto público. Pacto histórico tenían pues una votación mucho más alta. A ver, esto también dice que si la gente pues es más de izquierda en un municipio, pues elige un gobernador y después va a votar por las listas del pacto, ¿no? Sí, es un poquito parecido a lo que decíamos con Pedro Flores. Correlación no implica causalidad. Acá uno puede explicar esa correlación como de dos formas. O la gente de izquierda vota por gobernadores y candidatos de izquierda, o cuando hay un gobernador de izquierda, el man le facilita la vida a las elecciones. Sí. Otros de los datos chéveres que nos daban estas elecciones y la registraduría, luego de haber tenido esos PDFs que ya nos dio acceso a una base de datos más pormenorizada, es la lucha interna que hay dentro del movimiento del pacto. El pacto es un movimiento de muchos partidos que se quiere volver un partido único, ha tenido una cantidad de líos en el CNE, pero esas fuerzas internas pues hablan de pujas políticas, sobre todo la puja entre el Polo, que es el gran partido de izquierda, y la Colombia Humana, que es el partido nuevo de Petro. Ya yo te sumo otra puja que hoy y ayer se volvió muy importante, que es el rosadito de dignidad. Ajá. Porque mucha gente estaba diciendo en la discusión de progresistas, perdón, que mucha gente estaba diciendo, ¿por qué Majo Pizarro va a pedir ser la jefa de lista si el partido de ella no está trayendo tantos votos? Entonces, esto también nos muestra quiénes son los partidos que en verdad están poniendo del punto en las votaciones del pacto. Y entonces vuelvo a esa, el Polo Democrático va por delante, que es un partido que puso 1 millón de votos, pero realmente la Colombia Humana, siendo partido como que funciona de una manera muy distinta, desorganizada, que tenía más influencers, más figuras como del movimiento social, logró igual poner una votación importante. Este es un partido que todavía no se ha podido unir oficialmente al pacto histórico, pues porque hizo sus estatutos de una forma muy chambona y entonces al final la decisión para entrar ahí no fue avalada por que no se pudiera unir le da aún más importancia a esta gráfica, porque si no se pueden unir, el tema de organizar las listas se vuelve más difícil, y tener esta información es muy importante porque nos dice, pues, no le deberían dar tanta importancia a la UP porque no están trayendo votos, al Partido Comunista porque no están trayendo tantos votos en términos electorales. Esta Uno es puede una decir, diversidad, es una sombrilla diversa de la izquierda colombiana. pero vemos que los votos no son tan diversos. Hay una apuesta que ha hecho el pacto histórico y que ningún otro
no, mentiras, no, no ningún otro, pocos partidos han hecho mira también, es la lista cremallera. Entonces, cuando uno va con una lista cerrada, el Pacto Histórico hizo unas consultas abiertas para organizar a sus candidatos internamente en sus listas, quién va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque en las elecciones de marzo del 26 va a ir con una lista cerrada. Solamente se puede votar por la lista y según los votos que saque esa lista, entra un número determinado de candidatos según el orden que quedó establecido en las consultas internas, ¿cierto? Pero entonces ellos usan una figura que se llama cremallera. Entonces, pues la cremallera es simplemente como dice el nombre, tengo mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, o hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Probablemente va a ser mujer, hombre, porque las dos que quieren ser cabeza de lista son mujeres, pero entonces las intercalan. ¿Eso qué significa? Que en verdad las elecciones de Senado y Cámara son dos elecciones aparte, porque a una candidata al Senado en estas elecciones Sí. no le importan los votos de los candidatos hombres, le importan los votos de los candidatos mujeres. Claro. Pero eso también significa que si los hombres tienen en general más votos que las mujeres, estoy poniendo más arriba a gente que no está teniendo tanto caudal electoral y es un riesgo. Es un riesgo porque si usted queda en una lista cerrada de número 25, pues usted y se ganó, yo qué sé, un número decente de votos, 15.000, 20.000 votos siendo un hombre y quedó muy abajo, pues usted en las elecciones de marzo, pues de pronto no hace campaña con tanto ahínco. Exacto. Porque la probabilidad de que quede es muy difícil porque está muy abajo. Entonces, eso es lo que nos muestra la gráfica acá, que es, a pesar de este esfuerzo, a pesar de que en términos de Cámara esto es Senado, pero en Cámara, por ejemplo, en Bogotá, las tres con más votación eran mujeres, a nivel nacional siguen siendo los hombres los que jalan votos del pacto. Y eso muestra que la cremallera sí es como un ejercicio de discriminación positiva que hace el pacto para pues, lo que cree es como la inclusión de género en la política. Si fuera 50-50 no habría necesidad de cremallera. Lo que esto muestra es que la cremallera sí cumple un objetivo y sí le va a dar más importancia a mujeres que de otra forma no tendrían tanta importancia. Pero también significa que el pacto se está dando el riesgo y se está dando la pela de poner gente con menos votos encima de gente con más votos por una apuesta de inclusión que para cierta gente puede ser muy positiva. Pues Wally, el influencer más votado en esa lista, estaba hoy cuestionando, por estos días cuestionando el hecho de que eso existiera, pues porque claro, los candidatos hombres son los más damnificados. Él como el tercero más votado va a quedar en el puesto 6, 7, dependiendo de si meten a Pizarro y a Corcho las dos, eso empujaría aún más la lista para abajo. A ver, esta de los votos nulos, esta es creación de César Caballero, el director de Cifras y Conceptos, una encuestadora. Entonces, hablamos con él y César dice, hay demasiados votos nulos, ¿no? Y tiene razón. En las consultas del pacto del 2000, de este domingo, el 14% de los votos fueron nulos. Es la segunda elección que más votos nulos tuvo. Y sobre todo si usted lo compara con la consulta del pacto de 2022. Ahí es 7 veces, bueno, un poquito menos de 7 veces más. O Senado 2022, que sería más justo porque es, bueno, un tarjetón más parecido. Sí. ¿No? Es el doble. En general, si uno lo compara con la historia más reciente y con las votaciones donde estaba el pacto, es mucho más grande. Pero acá hay que hacer la salvedad, si uno lo compara con otras consultas parecidas, no es tan diferente, pero sí nos da como indicios de cosas muy importantes. Y el indicio principal es que hay una cantidad de votos, quizás que son votos protesta, que estamos sumando como si fueran votos del pacto, que en esos 2.7, 2.8 millones de votos que sacó la consulta, en realidad son más o menos, hay que restarle 400.000, que eran de gente que fue allá a votar en protesta contra el pacto, anulando el tarjetón, haciéndole bigotes a Iván Cepeda o a Carolina Corcho y metiendo su tarjetón en la urna. O gente que votaba por otras razones. En una nota que sacamos también en La Silla que hizo Gerson, contaba la historia de una persona que no le gusta el pacto, pero votó porque dice, yo voy a votar en todas las elecciones que me dejen votar porque quiero ejercer mi derecho al voto. Entonces también hay esa gente que, por lo menos tenemos una de esas personas que nos dijo, yo no voy a votar por el pacto, pero fui a votar. Claro, pero eso es clave porque si el pacto logra mantener su votación de la consulta interna en el Congreso,
tendría menos curules que las que hoy tiene porque va a aumentar la participación, eso es lo que se proyecta, y conseguir curules será pues, más exigente. Y si además usted tiene 400.000 votos menos, pues entonces no solamente no va a pasar de 20 a 18, sino quizás de 20 a 15, a 14, ¿no? Lo cual estamos hablando ya de una bancada que puede que no sea la bancada mayoritaria. Sí, nosotros decíamos que un éxito para el pacto era más de 2 millones. Si uno le quita eso, sigue siendo un éxito, pero raspando. Sí. Porque pasa de estar en 2.700 a estar en 2.300. Entonces, uno sí puede decir que es mejor, si uno lo que quiere analizar es el caudal político del pacto, es mejor restarle a esa gente que no marcó o esa gente que anuló el voto porque, como tú dices, le pintó bigotes a Corcho o a Daniel Quintero. Pablo Manrique cubre datos en la ciudad vacía, cubre el poder económico y este es nuestro piloto de análisis electoral para lo que va a ser todo el ciclo 2026. Entonces, muy emocionado con eso. Gracias, Pablo. No, muchas gracias por dejarme hacer el piloto y por invitarme. Muchas gracias a ustedes por ver estos videos. Estamos en nuestros últimos días de la sillatón. Este es el único momento del año en el que la silla vacía pide plata, pide donaciones, pide apoyo. El apoyo que ustedes nos dan para hacer periodismo independiente es el apoyo más valioso, pues porque implica que reconocen nuestro trabajo, pero sobre todo porque no nos ata a ningún compromiso porque ustedes lo hacen porque les gusta lo que hacemos básicamente. Entonces los invito a donar. Creo que viene un código QR por aquí o por allá o en la promo que va a seguir ahora. Muchas gracias por vernos, gracias Pablo, y nos vemos con más contenido esta semana. Chao. En La Silla Vacía sabemos que antes de las elecciones las mentiras aumentan. Para que la desinformación no defina las elecciones de 2026 y podamos seguir aquí ofreciendo la información rigurosa, profunda y confiable, lo invitamos a sumarse a la Sillatón 2025, nuestra campaña anual de donaciones. Entre a lasillavacía.com/donaciones y haga su aporte. Puede donar desde 30.000 pesos. Cada peso cuenta.